buenos días o buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos ha nacido. Les saludo en este domingo 5 de enero, primer domingo del año 2020, la fiesta de la Epifanía del Señor. Es decir, Epifanía es lo mismo que la fiesta de los Reyes Magos, o que la fiesta de los Magos de Oriente, o que la fiesta de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo al mundo. De las tres maneras, de las cuatro maneras, se le puede llamar a esta fiesta de la Epifanía del Señor. Quiero mandarles un saludo en este primer domingo del año 2020. Este es un domingo intermedio en la fiesta de la Navidad. Hay que entender, antes de leer el Evangelio, que la Navidad no es un día, es un ciclo, es un tiempo litúrgico que la Iglesia celebra durante 3 semanas, durante 2 semanas y media, depende del día que caiga, el día 25 de diciembre, es como se ordena la fiesta de la Navidad. La fiesta de la Navidad termina hasta las vísperas de la fiesta del bautismo de nuestro Señor, que la celebraremos el próximo domingo. Así que la fiesta de la Epifanía del Señor se celebra el domingo anterior al 6 de enero. Aquí en México, y yo creo que en muchos países donde ustedes me hacen el gran favor de seguir estas transmisiones, celebran la fiesta de los Reyes Magos el día 6 de enero exactamente. Pero la Iglesia siempre recorre esta fiesta al domingo anterior al 6 de enero o el domingo posterior al 6 de enero. El domingo más cercano al 6 es cuando se celebra la fiesta de la Epifanía del Señor. Sé que ustedes irán el día de mañana domingo o el día de hoy, el día que sea, a misa a sus parroquias, lo cual me da muchísimo gusto saber y también me da muchísimo gusto comprender que ustedes participan en la misa en sus parroquias, sus templos, su rectoría, en la catedral de muchos países. Le mando el saludo a todos ustedes, hermanos en el Señor, que me hacen el gran favor de seguir estas transmisiones, que con mucho cariño, pero también con mucho esfuerzo, preparamos para todos ustedes, mi equipo de trabajo y un servidor. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les doy la bienvenida a este canal de evangelización llamado Padre Arturo Cornejo. Quiero leer con ustedes el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito la profecía. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá? Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. Epifanía en griego quiere decir manifestación, es decir, hacerse saber o darse a conocer de alguna manera. Es la fiesta de la Epifanía del Señor. Cuando hablamos Epifanía, es la fiesta de los Reyes Magos o la fiesta de los Magos de Oriente. Todos ustedes y yo conocemos esta fiesta como la fiesta de los Reyes Magos. Estos tres imágenes que tenemos aquí de yeso nos recuerdan a esos tres hombres. Hay que entender muy bien la fiesta de la Epifanía. Miren, San Mateo es el evangelista del ciclo A. Ahorita nosotros estamos leyendo los evangelios del ciclo A. ¿Qué quiere decir esto de los ciclos, Padre? La Iglesia Católica ordena las lecturas de los evangelios, no de los evangelios, sino de todos los días, en 3 ciclos, A, B y C. Durante 3 años, la Iglesia, si ustedes van a misa 3 años seguiditos, van a escuchar los evangelios completos. En los evangelios de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas están ordenados de acuerdo a los ciclos. San Mateo utiliza la gran mayoría del ciclo A, es del evangelista Mateo. Así que muchas personas pensarían que todos los días se lee la misma lectura de cada año. No, va oscilando de acuerdo a los ciclos. El evangelista San Mateo es el evangelista más duro de los 4. ¿Por qué? Porque San Mateo tiene como finalidad de su evangelio enseñarles a los judíos que no le creyeron a Jesús que Jesús sí es el Mesías. Entonces, por eso San Mateo tiene que hacer muchas observaciones, explicarles con mucho cuidado las razones ciertas por las que Jesús es el Mesías. Y hoy utiliza algunas cosas muy interesantes que podemos ver en el evangelio con mucho cuidado. Primero, si ustedes se fijaron, San Mateo no dijo los nombres de los magos de Oriente. Número 2, San Mateo tampoco dice cuántos eran. Y número 3, San Mateo no les dice reyes. Va a utilizar la palabra magos de Oriente. Va a utilizar, y nosotros tenemos 3 magos de Oriente, no porque tengamos los nombres, realmente los nombres no los tenemos, son producto de la tradición de la Iglesia. Hay que entender que la Iglesia no solamente cree en lo que está en la Biblia, sino que había muchas tradiciones orales que estaban alrededor de todo lo que los primeros cristianos vivían. Ustedes y yo, gracias a Dios, no somos protestantes. Los protestantes todo quieren encontrarlo en la Biblia. Y hay algunos católicos que son muy exigentes, que piensan que la Biblia es una acta del registro civil o que es una crónica de todo lo que vivió Jesús. Bueno, el Evangelio resume gran parte de la vida de Jesús y nos da muchísimos detalles, pero no todos. No todos, porque no es una crónica, porque no es un periódico, porque no es un acta no es un lugar del registro civil donde uno pueda sacar un acta de nacimiento, un acta de matrimonio. No es así. A la Biblia no le interesan dar los datos exactos. A la Biblia le interesa dar el dato esencial del acontecimiento. ¿Por qué la Iglesia pone 3 Reyes Magos? Bueno, porque hay 3 regalos. Entonces se cree que uno trajo el oro, otro trajo la mirra y otro trajo el incienso. Por eso la Iglesia pone 3 magos de Oriente. Muy interesante comprender lo siguiente. ¿Por qué de Oriente? Israel está en medio de lo que el mundo existía en ese tiempo. Si ustedes y yo ponemos el continente asiático, el continente europeo de este lado y el continente africano de este lado, sabemos que el centro del mundo, más o menos el centro geográfico del mundo conocido de ese tiempo, quitándole América, porque en ese tiempo pensaban que América no existía, pues el punto exacto es Israel. Entonces, cuando decimos de Oriente, nos estamos refiriendo que los magos llegaron de lo que es Arabia, de lo que es África, o de lo que es Siria, de lo que es Rusia, el día de hoy, de lo que es China. Ese es el Oriente, pensando que Israel está en el centro. Entonces es muy interesante. La fiesta de la Epifanía del Señor, aparte de los regalos, tiene una significación muy interesante en cuanto al niño Dios, que lo tenemos aquí atrás. Los magos de Oriente
representan a toda la humanidad que existía en ese tiempo conocida. Y por eso llamamos Epifanía, porque es la manifestación de Jesús a los reyes magos, a los magos, pero a todas las civilizaciones del mundo. Hay que entender que Jesús no vino a salvar a los judíos solamente, vino a salvarnos a toda la humanidad existente. Güeros, blancos, pelirrojos, chaparros, chinos, amarillos, del color y del tamaño que seamos cada uno de nosotros. La salvación de Dios no es exclusiva de Israel, es exclusiva de todo hombre de buena voluntad. Por eso los ángeles y los pastores cantan el día del nacimiento de Jesús. Yo creo que ustedes fueron a misa de medianoche en sus parroquias y escucharon este canto hermoso que dice: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Quiénes son los hombres de buena voluntad? Pues los hombres y las mujeres que están abiertos de corazón a Dios. Esas son las personas de buena voluntad. ¿Quiénes son las personas de mala voluntad? Pues las personas que están ensimismadas, que dicen yo nomás, y a mí no me hablen de Dios, y a mí no me hablen de nadie, yo así estoy bien. Entonces, bueno, pues esas personas no le cantan gloria a Dios porque están enamoradas de sus bienes, de sus cosas, están obsesionadas consigo mismos o no con Dios, simplemente son buenas pero con los demás, con la sociedad, pero no con Dios. Por eso los ángeles cantan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Quiero fijarme con ustedes, si ustedes tienen su nacimiento ahí en su casa y van a ver los magos, y ustedes van a una tienda donde venden alguna imagen de los magos de Oriente o de los Reyes Magos, como ustedes los conozcan, vamos a darnos cuenta que los magos tienen 3 colores de piel. Uno es negro, piel negra, propia del continente africano, propia de los árabes, no todos los árabes, pero sí buena parte de ellos. Otro tiene el color blanco, propia del continente europeo, que representa a la gente rubia, la gente de color muy blanco, que existe en buena parte de Europa, o existía, ahora está muy revuelto todo ya. Y otro es un color amarilloso, el color amarillo que es propio del lejano oriente, de los orientales. Entonces, cuando nosotros vemos un rey mago negro, uno blanco y uno amarillo, pues a lo mejor faltaría el cuarto, que seríamos nosotros los americanos, que somos así como entre moreno y entre blanco, decimos aquí en México champurrado. Cuando se combina la leche con el café, pues da un color así medio champurrado. Entonces, si Jesús hubiera venido cuando el continente americano hubiera estado descubierto o encontrado, pues a lo mejor hubiera un cuarto rey mago, que sería un emperador azteca o un emperador inca del sur de América. Pero bueno, no estuvo y no podemos, el hubiera no existe, es solamente una aseveración que yo hago muy respetuosamente. Tenemos 3 magos de Oriente, 3 regalos de Oriente que llegan al niño Dios. Pero muy interesante, no me voy a fijar mucho en la fiestecita de los regalos, sino en la connotación que tiene esta fiesta. A ver, ¿por qué 3 colores en los magos de Oriente? Porque representan a todas las sociedades, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. San Mateo no está muy de acuerdo, y los judíos menos, en que Jesús sea rey del mundo. Para los judíos el Mesías era para ellos y solo para ellos. Y entonces cuando un judío dice, bueno, pues Jesús dice que vino a todo el mundo, yo soy judío, pero nos tiene que salvar primero a nosotros. Entonces había un choque entre las ideas de Jesús. Jesús daba muchísimas cosas de qué hablar para el judío conservador. Jesús no se lavaba las manos hasta el codo, como dicen los evangelios. Jesús no guardaba a veces el sábado, como lo guardan los judíos, el Shabbat. Entonces había mucho conflicto por ahí entre la mente judía de decir, bueno, ¿es el Mesías o no es el Mesías? Por eso San Mateo habla de los reyes de Oriente que llegaron con Herodes. Y los reyes de Oriente representan a todas las personas. Miren, si ustedes se fijan, nuestra sociedad actual tiene de todo tipo de personas. Y si ustedes van a misa, a una parroquia, se van a encontrar con personas chaparritas, gorditas, altas, delgaditas, flojos, borrachitos, chismosos, morenos, güeros, altos, de todos los estratos sociales,
de todos los estratos económicos, gente muy rica, gente muy pudiente, gente muy pobre, gente muy sencilla, de todo. Esa es la fiesta de la Epifanía de Jesús. Cuando nosotros decimos la Epifanía, es que Jesucristo, este niño que vemos aquí, ha sido capaz de unir personas de todos los tipos, personas de todas las ideas, personas de todos los núcleos económicos, personas de todas las naciones. La Iglesia Católica está presente en todo el mundo, fíjense nomás, por eso es católica, porque es la que está presente en todas las naciones. No hay un país en el mundo donde no haya católicos, aunque sean poquitos, pero en todos los países hay católicos. Por eso la Iglesia Católica que Jesús fundó es capaz de unir dentro de su feligresía a personas de todos los sentidos. ¿Y qué nos quiere decir la fiesta de la Epifanía del Señor? Que a veces, aunque es difícil convivir entre nosotros, debemos de ser abiertos a la salvación. Esta persona que llega a tu parroquia tatuada, pues no le tienes que decir que no. Su razón estuvo para tatuarse. No sabemos por qué se tatuó, pero no por los tatuajes va a ser rechazada. Una persona que tiene inclinación homosexual, no podemos decirle que no se acerque a la iglesia, porque no sabemos cuál sea la verdadera intención por la que esta persona tiene estas tendencias homosexuales. Una muchacha que llega con un problema de homosexualismo o de lesbianismo en ella, no podemos decirle que no se acerque. Tiene derecho a acercarse a la iglesia y no se le tiene que cerrar la puerta. Otra persona, claro, estas personas no pueden comulgar mientras lleven este tipo de relaciones, pero no quiere decir que porque no comulguen no puedan venir a misa, no pueden recibir agua bendita, puedan estar presentes en las sagradas celebraciones. Claro que sí. Estas personas, Jesús es el Rey y junta en él a todas las razas existentes. Si llega una persona que no se bañó, que está medio sucio, que huele mal, que luego pasa, ¿verdad? No les ha pasado en la parroquia, pues no le podemos decir que no venga. Claro, hay que aconsejarle que se eche un bañito, ¿verdad? Antes de venir, pero no le podemos decir que no. Una persona que sabemos que es divorciado, vuelto a casar, por diferentes circunstancias, no sabemos exactamente lo que pasó con esta persona, un divorciado vuelto a casar, no se le tiene que cerrar la puerta, se le tiene que abrir. Otra cosa es que no pueda comulgar, pero no quiere decir que no pueda venir a misa. Entonces, una persona que sabemos que se dedicó a delinquir en algún tiempo, que fue un secuestrador, que fue un ratero, que fue un asesino incluso, o que estuvo en la cárcel, no le podemos decir, ya no vengas, lárgate de la iglesia, tú no eres digno de estar aquí. Claro que no podemos hacer eso, porque esa persona quizá está en un proceso de cambio, ya está cambiando y al contrario es bien recibida. Ojalá se acerque al sacramento de la penitencia y vuelva a ser lo que él fue antes de comenzar esa vida de pecado. Una frase que a mí me encanta y que se las voy a decir hoy a ustedes es: Dios odia el pecado y rechaza el pecado, pero no al pecador que está en proceso de conversión, no al pecador cínico, al que va y dice, yo voy a arrimarme que al cabo sigo haciendo lo mismo. No, Dios odia el pecado, pero no al pecador convertido, no al pecador que está luchando para dejar de hacer aquello. Eso no se rechaza. Rechazamos al pecador presumido, al que presume sus pecados, al que se burla con su vida de hacer daño. Eso es lo que Dios no quiere y lo que yo creo que nadie queremos. Una persona que se dedica a hacer mal y que todavía lo presume y lo dice como si estuviera bien, pues eso no agrada, yo creo que ni a Dios ni a los demás. Algo más que deben de entender ustedes también es que el niño Dios junta personas de todas las edades. No podemos negarle a un niño que viene a la iglesia, a que esté en la iglesia, aunque haga ruido, pero la mamá y el papá, ayúdenme por favor a que esos niños no griten, no anden corriendo para arriba y para abajo. Un niño siempre será bienvenido en la iglesia, pero la mamá y el papá lo tienen que controlar al niño de tal manera que el niño esté quietecito en misa. Tampoco le podemos cerrar las puertas a un hombre, a una mujer de edad adulta que viene con su andador, que viene arrastrando sus pies, que viene en una silla de ruedas.
debe y es bienvenido. No podemos negarle el que esté en la iglesia también a una persona que tiene problemas mentales, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene un trastorno psiquiátrico, a una persona que carece de sus facultades o que tiene síndrome Down o que tiene autismo o que tiene algún trastorno de cualquier tipo. Es bienvenido en la iglesia porque Jesús es capaz de juntar a todas las personas que se creen buenas y sabias o santas con las personas que son, se podría decir, ignorantes ante Dios, se podría decir menos ante Dios, porque no son. Dios no hace ninguna diferencia. Las diferencias las hacemos nosotros, las discriminación la causamos nosotros, pero Dios no discrimina, siempre y cuando esa persona esté en constante lucha de cumplir los mandamientos de Dios. Porque si una persona se siente discriminada porque no le felicitamos porque anda haciendo daño, pues eso no es discriminación. Cuando a una persona se le dice lo que estás haciendo está mal, no es discriminar, sino ayudarle para que esa persona deje de hacer aquello. En pocas palabras, la fiesta de la Epifanía del Señor es la manifestación de Jesús al mundo. Jesús es rey de buenos y malos. Jesús es rey de altos y chaparros. Jesús es rey de gordos y delgados. Jesús es rey de guapos y feos. Jesús es rey de ricos y pobres. Jesús es rey de personas que se creen muy estudiadas y de personas que no están tan estudiadas. Jesús es el rey de todos nosotros. Y por eso la Epifanía. Jesús se manifiesta a estos tres hombres, a las tres razas o tres colores de piel conocidas en esos tiempos. Y nosotros los americanos, Padre, bueno, nosotros entramos después. Nosotros todavía no conocíamos en ese tiempo las verdades maravillosas de Jesús. Ahora, gracias a Dios, las conocemos. Sé que en muchos países, el día de hoy, los magos de Oriente, o mañana 6 de enero, no sé cuándo me vean en sus hogares, a muchos niños los reyes les van a traer unos regalos maravillosos para sus hijos. Yo les recomiendo, hermanos, que los magos de Oriente lleguen y sigan siendo la pureza de esos niños. Muchos niños ven estos videos, lo cual les felicito. Tengan mucha fe. Los magos les van a traer cosas hermosas para su crecimiento. Y ustedes, papás, ayúdenles a sus hijos a que sigan siguiendo a Jesús y le pidan a los magos de Oriente un gran regalo para ellos. ¿Qué necesitan los niños hoy en día que los magos de Oriente les traigan? Aparte de celulares, videojuegos, muñecas, muñecos, que todo eso, los que se lo merezcan, yo creo que los reyes les van a traer eso. Yo les recomiendo que les compren a sus hijos un misal anual para niños de las editoriales de Buena Prensa o de Ediciones Paulinas. Van a encontrar un misal anual para niños. Cómprenselo para que cuando sus hijos vayan a misa con ustedes, tengan a la mano su misal ellos y sigan las lecturas. Los Reyes Magos, sé que se van a poner las pilas. Los Reyes Magos representan a Dios. Y les recuerdo, niños, Dios es el que les trae el regalo a través de los Reyes Magos que vemos aquí, Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy pronto les subiré aquí a través de YouTube una historia completita sobre el significado de los magos de Oriente. Con esta homilía, lo único que quiero hacer con ustedes es que Dios es Rey de todos nosotros. Les pregunto a ustedes, Dios es Rey de nosotros, pero verdaderamente la pregunta que tengo para ti, ¿Dios es tu Rey? A lo mejor tu rey es otra cosa, el dinero, el celular, el Facebook, el YouTube, tu novia, tu novio, tu esposo, tu dinero, tus casas, tus carros. Dios es Rey, pero ¿es tu Rey? La pregunta, ¿es tu Rey? ¿Es al que le debes todo? ¿Es al que le debes obediencia, humildad? ¿Dios es tu Rey? Se me hace que no. Mucho cuidado. La Epifanía del Señor es preguntarme, ¿Dios es mi Rey? ¿El Rey de mi vida? ¿El Rey de mi familia es Dios? Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta homilía. Ojalá que lo que les digo no se quede aquí en palabras, sino que les ayude a cambiar y a reformar su manera de ver a Dios y a la iglesia. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Arturo Cornejo. Muchísimas gracias a quien ya está suscrito y gracias a los que comparten estas homilías en sus sitios de internet, en sus parroquias, en sus grupos de oración, y muchas gracias a los sacerdotes, colegas míos,
que me hacen el gran favor de recomendarme también en sus parroquias para que la gente crezca más en la fe y en el conocimiento de Dios. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por sus donaciones. Ahí en Facebook, Padre Arturo Cornejo, también van a encontrar muchas cosas maravillosas para ustedes. Muchísimas gracias.